Una de las preguntas más comunes que recibo es, ¿tengo que diezmar? Lo que significa es lo siguiente: todavía tengo que cumplir como creyente del Nuevo Testamento, como seguidor del Mesías Yeshua, de Jesucristo. ¿Todavía debo dar el 10% de mi ingreso a Dios? Ahora, el verdadero problema con esa pregunta es la manera como está formulada. ¿Tengo que hacer esto? Verán, no deberíamos enfocarnos en lo que tenemos que hacer, sino que deberíamos ser personas que buscan agradar a Dios. Deberíamos preguntarnos más bien, Dios, ¿cómo debo actuar para darte gloria y honor? ¿Para tener una vida digna de alabanza que te agrade a ti? ¿Qué cosas puedo yo hacer? ¿Qué acciones tengo el privilegio de emprender con el fin de servirte con fidelidad? Esa es una pregunta mucho mejor. Permítanme responder esta pregunta, ¿tengo que diezmar?, como lo hizo un pastor en Dallas, Texas. Esto fue lo que dijo: si tú no estás diezmando, entonces Dios te maldecirá. Tú estás bajo la maldición de Dios. Ahora, ¿por qué este pastor diría eso? En primer lugar, creo que es interesante. Verán, cuando hablamos del diezmo, de esa 10ª parte o 10% de los ingresos que uno obtiene, lo que debemos recordar es que el maser, que es el término hebreo para el diezmo, ese maser simplemente se relaciona con unos pocos de los mandamientos de la ley de Dios. Si lees desde Génesis a Deuteronomio, encontrarás que existen 613 mandamientos, escritos solo en esos primeros 5 libros de la Biblia. Y algunos de ellos ciertamente se refieren al diezmar. Así que si transgredes la ley, ¿no dice la Biblia que todo el que transgrede la ley queda bajo maldición? Pero, un momento, ¿acaso no fue por eso que el Mesías fue a la cruz? ¿Acaso no tomó la maldición sobre sí mismo para que todos podamos ser libres de ese castigo eterno? ¿De esa maldición de Dios? Así lo hizo. Entonces, ¿significa eso que la ley ya no es relevante? ¿Que ya no tiene importancia? Esa no es la conclusión correcta. Sé que hay otros pastores, como por ejemplo uno en Atlanta, Georgia, que cree justo eso. Su deseo es desenganchar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento para que el Antiguo Testamento simplemente desaparezca. Él no lo ve como una parte necesaria de nuestro caminar con Dios. Pero hablemos un momento sobre caminar con Dios. Uno de mis versículos favoritos es Romanos 8, verso 4, y es muy relevante para el tema de hoy. Dice así: no caminamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estar en el Espíritu tiene que ver con la fe. Cuando tienes fe en Dios, aceptas el Evangelio, recibes el Evangelio e invitas al Mesías para ser el Salvador de tu vida, tu Señor. Tú recibes lo que Él hizo sobre la cruz, que murió, derramó su sangre, pero se levantó de entre los muertos al tercer día. Tú lo invitas, recibes su pago por tu pecado y lo invitas a tu vida. ¿Y quién viene a ti? El Espíritu del Mesías, el Espíritu Santo. Y cuando caminamos por fe, es decir, cuando caminamos en el Espíritu y no en la carne, ¿qué dice Pablo en Romanos 8:4? Cumplimos la justicia de la ley. Así que una buena pregunta sería esta: ¿cómo puedo cumplir la justicia de la ley? Volvamos a este sujeto de Dallas que dijo: si no estás diezmando, entonces Dios te maldecirá. Verás, el problema es este. Él solo está enfocando uno de los mandamientos. Pero como te dije, en la Torá vemos 613 mandamientos. Supongo que él lo que quiere decir es que, desde su punto de vista, la Torá todavía es obligatoria para toda la humanidad. Pero el problema es el siguiente: él no habla sobre muchos de los otros mandamientos. Por ejemplo, el Shabbat. Cumplir con el Shabbat. Él no enseña eso. Él no enseña sobre cómo la Torá dice que está prohibido hacerse un tatuaje. Él no enseña que si alguien se hace un tatuaje está bajo la maldición de Dios. ¿Se fijan?
Hay un montón de mandamientos de los que este pastor nunca habla. Pero cuando se trata de diezmar, si no das tus diezmos para esta iglesia, quedas bajo maldición. Esto es lo que debemos entender. Recuerden ese verso de la Escritura, Romanos 8:4. Como creyentes, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Él es el consejero. Él es el admirable consejero. La Biblia dice que Él te guiará a toda verdad. Él es el Espíritu de justicia. Así que a través de Él, sujetándote a su liderazgo, a su dirección e instrucción, pues Él es un maestro, cuando nos sometemos a Él, como dice Pablo, vamos a vivir, caminar y comportarnos, viviendo en el Espíritu, vamos a cumplir la justicia de la ley. Permítanme compartirles otra escritura. Y esto es fundamental, pues es lo que necesitas saber. Resulta muy problemática esta metodología que este pastor de Dallas utiliza, porque él te dirá, diezmar es un requisito, es parte de los mandamientos de Dios, debes cumplir con eso. Pero como dije, él ignora todo lo demás. ¿Cuál es la metodología hermenéutica? ¿Qué metodología para interpretar la Escritura estás empleando que te permite decir que si violas este mandamiento quedas bajo maldición, pero si violas todos los demás, aparentemente no? Hay demasiada inconsistencia allí. Argumentos en conflicto, unos con otros, cuando manejas las Escrituras de la manera que él lo hace. Pero esta es la forma correcta para manejar las Escrituras y los mandamientos como creyentes. Yo quiero caminar en la justicia de la ley. La justicia de la ley, esa justicia expresa la rectitud de Dios. Y, por lo tanto, quiero tener esa clase de testimonio. Quiero agradar a Dios. Por tanto, entiendo algo. Dios me ha dado su palabra, este libro que está lleno de mandamientos, toda clase de mandamientos. Algunos son imposibles de cumplir hoy en día, pero todavía son relevantes y podemos aprender de ellos. Así que esta es la forma correcta, la metodología adecuada. Yo miro toda la palabra de Dios, todos los mandamientos, los leo y los estudio. Le pido al Espíritu Santo que sea mi maestro para entender el texto. Entonces, le ruego al Espíritu de Dios que me guíe para cumplir la justicia de ese mandamiento. Que el Espíritu me dirija bajo el Espíritu de la verdad. Esto es lo que dice Pablo en Romanos 7:6, donde dice, nosotros hemos sido liberados, ya no estamos atados a la ley. Hemos sido liberados del castigo de la ley para que podamos servir a Dios. Allí está la clave. Ven, la pregunta no es, ¿tengo que diezmar?, sino, ¿quiero servir a Dios? ¿Cómo puedo hacerlo? Y Pablo responde esa pregunta. Nos dice, lo hacemos en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la ley. Es decir, es posible cumplir la letra de la ley y perdernos por completo de la intención de Dios para ese mandamiento. Pero si aplicas la novedad que el Espíritu trae al mandamiento, caminarás e implementarás esa verdad, la verdad de ese mandamiento como creyente, de una forma que honra a Dios. No hagamos como este amigo de Dallas. Yo elijo cumplir este mandamiento, pero rechazo todos los demás. No. Estudiamos todos los mandamientos bajo el liderazgo de ese admirable consejero, ese maravilloso maestro, el Espíritu de verdad. Abrazamos toda la palabra de Dios, buscando implementarla en nuestra vida bajo la novedad del Espíritu. Y eso es exactamente lo que veremos con respecto a los diezmos en la lección de hoy. El diezmo para muchos es un tema confuso, pero no debe ser así. La gente habla sobre el diezmo primero, el diezmo segundo y un tercer diezmo. ¿Existen realmente todos esos diezmos? Sí, es verdad. Así que si hay un primer y un segundo diezmo, espera un momento, ¿debemos entonces dar el 20 o el 30%? Debemos hacerlo bíblicamente. No caigas en la trampa de ciertos términos confusos que mucha gente utiliza. Debemos ver qué dice la Escritura.
Así que iniciemos. Podemos hacer esto muy brevemente y aún así ganar una profunda riqueza en conocimiento. Vayan entonces conmigo a Génesis capítulo 14. Libro de Génesis, capítulo 14. En este pasaje veremos a Abraham, quien por supuesto luego se convirtió en Abraham o Abraham. Pero en el momento de este pasaje su nombre no había cambiado. No obstante, lo llamaremos igualmente Abraham. Sabemos que él tenía un sobrino llamado Lot. Y Lot se metió en problemas, por lo cual Abraham fue a rescatarlo. Y tuvo que enfrentarse con varios ejércitos y luchar con ellos con el fin de rescatar a Lot. Aunque él por su parte no tenía un gran ejército para pelear, sino eran solo 300 hombres. ¿Qué sabemos? Esto es lo que sabemos. Dios le dio la victoria, y cuando él regresaba, tras haber ganado, tras haber derrotado al enemigo, se topó con un hombre, con un sacerdote. Se topó con un sacerdote muy especial, que no era un sacerdote levítico, sino que en cambio, era uno que venía de un orden muy singular y santo. Su nombre era Malquí-Zedec. Malquí significa mi rey, Zedec significa justo, mi rey justo. Y este sacerdote bendijo a Abraham, y lo que esto le comunicaba a él era que la bendición de Dios fue la causante de su victoria. Aprendan un principio: nunca experimentarán la victoria a menos de que Dios sea quien la provea. Y noten lo que pasa aquí, Génesis 14, 20. Lo que descubrimos es lo siguiente. Nos encontramos con una declaración que dice: bendito es el Dios Altísimo, quien entregó a tus enemigos en tu mano. Esto es lo que Melquisedec le está revelando aquí. Abraham, tú saliste victorioso por esta razón. El bendito Dios Altísimo ha entregado a tus enemigos en tus manos. ¿Y qué hizo Abraham? Y noten algo, él no fue instado a hacer esto por algún mandamiento de Dios. ¿Fue resultado de qué? Resultado de ser un hombre de fe. Dice aquí, y él le entregó a él, es decir, que Abraham le entregó a Melquisedec, quien en esencia es el sacerdote de Dios. Él le entregó a Melquisedec el diezmo de todo. Esto es lo que le agrada a Dios. Él no le dijo: Abraham, te di la victoria, ahora dame el 10% de todo lo que tendrás en tu vida. Dios no le dijo eso. Abraham caminaba en la fe. Y noten algo más. Estamos hablando de algo que ocurrió unos 400 años antes de Moisés y de que la ley fuese revelada. Los diezmos no existían, no habían mandamientos relacionados con dar el 10%, pero caminando en la fe, podríamos decir, siendo obediente a la guía del Espíritu de Dios en su vida, ¿qué hizo Abraham? Entregó ese 10%. Él diezmó. Insisto, no fue porque tuviera que hacerlo, sino porque quiso hacerlo. El Espíritu de Dios lo dirigió a tomar esa decisión. Ahora, veamos otra escritura. Pasemos en el mismo libro de Génesis, pero no un relato sobre Abraham, sino sobre otro gran hombre de fe. Un hombre llamado Jacob. ¿No te encanta ese nombre? Jacob. Jacob significa, como sabrás, uno que sigue a alguien. Y en su contexto, Jacob significa uno que sigue a Dios. Viene de la palabra hebrea Laakov. Laakov ajarei, seguir a alguien. No crean en los antisemitas que dicen que significa engañador o suplantador. Aprende hebreo, no creas simplemente y repitas lo que oyes de otros. Noten lo que dice este hombre de Dios, Jacob. Verso 20. Génesis capítulo 28, verso 20. Hablemos un poco sobre el contexto. Jacob está en medio de una travesía, y él sabe que viajar puede ser una actividad muy peligrosa. Y, por lo tanto, él se detiene para descansar en la noche, y junta un montón de piedras, algo un poco extraño a la verdad, y las acomoda como si fuese una almohada.
Pero algo maravilloso sucede. Él tiene un sueño, y este sueño tiene que ver con el llamado de Dios. Ve un grupo numeroso de ángeles subiendo y bajando por medio de una escalera, ascendiendo al cielo y descendiendo a la tierra, y se da cuenta de que él se encuentra en un lugar especial. Noten lo que dice, verso 20, Génesis 28, verso 20. Leemos. Jacob o Jacob hizo un voto, diciendo, si Dios está conmigo, y si me guarda en este camino en que voy, y me da pan para comer, y ropa para vestirme, y me regresa en paz, en Shalom, a la casa de mi padre, dice, será para mí Dios, es decir, este Dios será mi Dios, es lo que dice. ¿Y qué ocurre? Mira el verso 22. Y la piedra, esta piedra que he colocado como almohada, bien, cuando tiene este sueño, algo milagroso ocurre con estas piedras. Ellas se convierten en una sola piedra, la cual Jacob ungió. Y esto es un acto profético mesiánico. Él ungió esa piedra. Con respecto al sueño sobre la escalera, con ángeles que ascendían y descendían, eso es exactamente lo que dijo el Mesías a Natanael al final de Juan capítulo 1. Al final de Juan capítulo 1. Pero él hizo un cambio. En vez de hablar de una escalera que los ángeles usaban para ascender y descender, él dijo lo siguiente. Él dijo, verán a los ángeles de Dios descendiendo y ascendiendo sobre el Hijo del Hombre, que Él sería aquel que constituiría el puente entre la humanidad y Dios, entre el cielo y la tierra. Un pasaje muy importante, y todo esto se vincula con aquello. ¿Qué más dice? Verso 22. Y esta piedra que he puesto como almohada, ella será la casa de Dios. Y todo lo que me des, Jacob dirigiéndose a Dios, de todo lo que tú me des, ¿qué dijo él? Yo te daré el diezmo, ciertamente te daré el diezmo a ti. Así que Jacob, insisto, estamos hablando todavía de un tiempo que ocurrió siglos antes de que la ley de Moisés fuese revelada. Y Jacob, de nuevo, buscando servir a Dios, buscando caminar en el camino de Dios y cumplir los propósitos de Dios, dice, Dios, si tengo éxito en esto, entonces tú serás mi Dios, y yo te daré a ti la 10ª parte, el 10%, de todo lo que tengo. Nadie le mandó a hacer eso. Fue algo natural. Oye bien, un resultado natural de experimentar a Dios, de conocer a Dios y desear agradarle. ¿Oíste eso? Él dio el 10% como un resultado natural de conocer a Dios, de experimentar a Dios y querer servirle a Él, cumplir con sus propósitos. Bien, pasemos a otro pasaje y ahora entraremos en las leyes escritas en la Torá con respecto al diezmo, es decir, lo que Moisés escribió sobre esto. Leamos por favor ahora el libro de Levítico, y por supuesto que Moisés escribió toda la Torá, desde Génesis hasta Deuteronomio, pero me refiero al mandamiento específico de la Torá, uno de los 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Vayamos por favor al libro de Levítico, capítulo 27. Último capítulo en la última parte del libro de Levítico. Leamos juntos Levítico 27, verso 30. Muy claro de entender. Y todo diezmo de la tierra, desde la semilla de la tierra y del fruto del árbol, es para el Señor, es consagrado para Él. Aquí Moisés está diciendo, esto es parte de la Torá. No es previo al monte Sinaí, pero por supuesto Moisés ha dejado escrito esto en las tablas, y dice aquí,
cada décima parte de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, le pertenece al Señor, es consagrado para Él. Entonces, 10% del fruto de la tierra. También dice, pasemos al verso 32, y todo diezmo del ganado, y todo diezmo del rebaño. Todo lo que pase bajo la vara, lo que hacían era poner una vara y que todos los animales pasaran por debajo, y 1 de cada 10 le pertenecía al Señor. Es lo que quiere decir. Y el 10º será consagrado para el Señor. Lo que aprendemos es esto: diezmar en esa época, y hablamos de una época en la que predominaba la agricultura. Casi todo el mundo se dedicaba a trabajar en el campo, y de acuerdo a los eruditos, quien no trabajaba en el campo, de lo que sea que hicieran, debían dar una décima parte también, porque todos querían contribuir con la obra de Dios. Así que, vemos que la regla general era que se entregaba el 10% del ingreso de cada quien. Avancemos a la razón detrás del mandamiento. Pasemos por favor al siguiente libro, Números, y leamos juntos el capítulo 18. Libro de Números, capítulo 18. Esto es lo que vemos en este verso que explica la intención de Dios para los diezmos, para esta acción de entregar el 10%. Leamos el capítulo 18 de Números, verso 21. Y a los hijos de Leví, estamos hablando de los levitas, he aquí, les estoy dando cada diezmo en Israel como herencia. ¿Por qué? A cambio de su trabajo, con el que laboran en el servicio de la tienda de reunión. Ahora, sabemos algo. Los levitas no obtuvieron ninguna tierra. No eran granjeros, no eran personas que trabajasen en los campos ni tuvieran productos de la tierra, de animales o de los árboles. Nada de eso. Así que, ¿estaban excluidos del diezmar? Bien, noten lo que dice en el verso 26 del mismo capítulo, todavía en el libro de Números, capítulo 18, verso 26. Aquí Dios había, por medio de Moisés, dicho a los levitas algo de manera específica. Les dijo, y a los levitas les dirás a ellos, porque tomarán de los hijos de Israel los diezmos, los cuales les he dado de ellos a ustedes, como herencia. Es decir, en vez de obtener tierra para trabajar, les estoy dando la décima parte. Recuerden, todos los hijos de Israel, del fruto de sus rebaños, de su ganado y de su tierra, daban el 10%. ¿Y todo eso iba para quién? Iba para los levitas, a cambio del hecho de que ellos servían en la tienda de reunión, que luego de eso se convirtió en el templo. Y sabemos también que los sacerdotes y levitas servían por turnos rotativos allí, y también servían a la comunidad, donde quiera que vivieran. Y fueron esparcidos, se asentaron a lo largo y ancho de toda la tierra de Israel. Pero no para trabajar en la tierra, no tenían productos ni animales. Recibían los diezmos de las demás tribus para su sustento. Ahora, prosigamos con este mismo texto, desde donde quedamos. Verso 26 dice, y a los levitas les hablarás diciéndoles, ustedes tomarán de los hijos de Israel los diezmos que les entrego a ustedes de ellos como su herencia. Y de esto, dice, ofrecerán una donación al Señor. Y noten que dice, maser, minjá maser, es decir, un diezmo de los diezmos que recibieron. Así que ellos recibían el 10%, todos los levitas debían tomar de ese 10% que recibían de todos los hijos de Israel, ellos sacaban sus propios diezmos de allí y los daban, se los daban a Dios. Así que este es un pasaje que nos enseña que todo el mundo, sin importar su oficio,
porque hay gente que enseña que si tú no trabajas la tierra, si no eres un granjero o si no tienes ganado o animales, entonces el diezmo no aplica para ti. Pero, ¿cómo vivimos hoy día? El templo en Jerusalén no existe. No existen levitas trabajando ni sacerdotes trabajando. Ellos no están haciendo su trabajo porque sencillamente no pueden hacerlo. ¿Significa esto que los diezmos quedaron, por tanto, abolidos? Bien, de acuerdo a la letra de la ley, es así. Pero nosotros caminamos en la novedad del Espíritu. Bien, avanzaremos a un punto muy importante porque la gente enseña, y en cierto modo es verdad, pero el entendimiento sobre esto es falso. Si vas, por ejemplo, en Internet y quieres hacer un estudio sobre los diezmos, encontrarás muchos estudios online, escritos y preparados, interesantes estudios cortos. Pero esto es lo que la mayoría dice. Dicen que existía el primer diezmo, que es 10%, y luego otro diezmo que también es de 10%, lo cual suma 20%, y luego cada 3 años, llegaremos a la escritura que usan para esto, había un diezmo cada 3 años para los pobres. Así que cada 3 años, al tomar el 10% dividido entre 3, al final cada año terminabas dando el 23% de tu ingreso. Eso suena genial para muchos pastores y rabinos y demás, pero les diré algo. Eso no es lo que quiere decir el texto. ¿Entiende algo? Ellos dirán que existen 2 expresiones para los diezmos y es cierto. Lo veremos en un momento, pero primero les daré una introducción en cuanto a estos 3 diezmos. Uno se refiere a la cosecha temprana y el otro se refiere a la cosecha tardía. En Israel se dan 2 cosechas al año, una hacia el final de la primavera y otra en el otoño. Y ambas son manejadas de una manera algo distinta, pero tienen algo en común. De ambas se entrega el 10%, pero darás el 10% de la primera cosecha y el 10% de la segunda cosecha. Es decir, que sigue siendo 10% en total. No se suma una a la otra. 10% de lo que produjiste la primera mitad del año y 10% de lo que produjo la tierra durante la segunda mitad del año. ¿Qué hay sobre ese tercer diezmo? Bien, era simplemente el mismo diezmo, pero tenía un propósito adicional. Todo esto lo veremos muy claramente en un momento. Quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 12. Libro de Deuteronomio, capítulo 12. Se nos ha dicho, ¿cierto? Ya vimos el texto, que el 10% va ¿para quién? Para los levitas. Pero noten lo que dice aquí. Lean Deuteronomio, capítulo 12, iniciando en el verso 5. Deuteronomio 12, 5. Dice: al lugar que el Señor vuestro Dios elija de todas las tribus, para poner su nombre allí y habitar en él. Dice, vosotros buscaréis y vendréis, es decir, deberán consultar con el Señor allí, le buscarán allí y vendrán a ese lugar. Entonces dice en el verso 6, y traeréis allí los holocaustos y sacrificios y sus diezmos. Entonces no era solo el diezmo, sino también ofrendas adicionales que la gente hacía, guiados por su corazón, guiados por las circunstancias y eventos que durante el año ellos vivían, en adición a los diezmos, y las ofrendas de vuestras manos y vuestros votos y donaciones. Y hay otra categoría, los primeros frutos de vuestro ganado y de vuestro rebaño. ¿Qué aprendimos sobre el destino de los diezmos? Es que son para los levitas, pero oigan bien, esto tiene que ver con un diezmo posterior, no un diezmo adicional, es decir, no es un 20% que se suma, sino que es otro momento para dar ese 10%, pero de otra categoría de ingresos, es decir, de otra cosecha. ¿Y qué más dice? Y la comeréis allí, es decir, en Jerusalén, ante el Señor vuestro Dios, y os regocijaréis. Esto es lo que nos está enseñando. Se alegrarán. Tomarás este dinero y ¿qué harás? Lo traerás. Puede que conviertas esos frutos en dinero, si estás muy lejos,
o que los traigas tal cual a Jerusalén. ¿Y qué harás luego? Te regocijarás allí. Tú podrás tomar una porción de ella. Entregas esa cosecha, la dejas allí en Jerusalén, pero puedes usar una parte de ella como una forma de adorar a Dios. Comiendo, utilizando ese recurso para comer, alabar a Dios y pasar ese tiempo en Jerusalén. Lo que sobra es donado, pero tú utilizas y te beneficias de una parte de tu propia ofrenda mientras adoras a Dios. Así que aprendemos algo. ¿Es un conflicto? De la primera cosecha, todo va para los levitas. De la segunda, la gente viene a Jerusalén para adorar a Dios y hacer ¿qué? Regocijarse en su alabanza a Dios. Puedes beneficiarte mientras estés allí de esa comida, de esos productos, pero todo lo que sobra queda para la obra. Los sacrificios, las ofrendas, son el sustento de los trabajadores del templo, como aprendimos en el estudio del libro de Levítico, de ese pasaje allí. Pero lo que sigue es interesante. Pasemos por favor todavía en Deuteronomio, pero en el capítulo 14, iniciando con el verso 22. Deuteronomio 14, 22. Fielmente diezmarás de todo el producto de tu semilla, que salga del campo cada año. Lo harás cada año. Comerás, hablando de esto mismo, comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él elija para que su nombre more allí. Un diezmo de tu grano, tu vino, tu aceite, y del primogénito de tu ganado y de tu rebaño, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos tus días. Aprendemos algo. Hay un beneficio al diezmar. Te enseña a temer al Señor. A lo que esto se refiere es al diezmo en un sentido general. Existen dos diezmos. El primero va completo al Señor, es decir, todo para los levitas. El segundo, todo para el Señor, pero, mientras estás en Jerusalén, puedes usar parte de esos recursos para comprar comida y para tus gastos en Jerusalén mientras adoras a Dios. Casi terminamos, pero toquemos un punto más, y es el siguiente. Sabemos que había un ciclo de 7 años. El séptimo año no se cosecha, no se planta, no se labra. No hay diezmo en ese séptimo año. No hay diezmo del fruto de la tierra. Todavía se pueden hacer ofrendas y se establece que se hagan ofrendas y sacrificios para fiestas y ciertos eventos. Pero el diezmo, en el año Shemitah, ese séptimo año, cuando la tierra no se siembra ni se cosecha, la tierra se deja sin sembrar y no se entregan diezmos. Así que cumples esto el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto año. Aprendemos algo más. Vayamos por favor al mismo capítulo 14 de Deuteronomio, pero leamos ahora el verso 28. ¿Qué dice allí? Dice Deuteronomio 14, 28, al final de los 3 años, sacarán todo el diezmo, tal como lo hicieron para la primera y segunda cosecha. Sacarán todo el diezmo de sus productos ese año y lo depositarán en sus puertas. ¿Y qué pasará? Bueno, los levitas, aquellos que necesiten ayuda ese tercer año, verán, los levitas vivían mucho más ajustados, se medían más, no gastaban todo lo que tenían, no vivían al máximo de su capacidad. Los gastos de vida de un levita eran modestos, no eran individuos adinerados. Y por lo tanto, en ese tercer año, solamente las personas pobres, los que estuvieran en necesidad, ese levita podría venir, uno que no tuviese ninguna porción o herencia entre su pueblo. Dice, ¿y quién más? El tercer y el sexto año, porque esto sucedía cada 3 años dentro de ese ciclo, el tercer y el sexto año,
había un propósito adicional. El tercer y sexto año, ese diezmo se destinaba a soportar a todo levita que lo necesitara, pero también vemos que dice aquí, al extranjero, o al peregrino sería una mejor palabra para traducirlo, al huérfano y a la viuda. Ahora, estos tres grupos, el peregrino, el huérfano y la viuda, representan a la gente pobre, y los eruditos entienden esto así. Al tercer año y también al sexto, cada 3 años, ¿qué ocurrirá? Esos diezmos irán para los levitas que sean pobres, pero también además de los levitas para que otras personas pobres puedan beneficiarse. Entendamos bien algo. ¿Por qué harías esto? El diezmo, cuando vemos la Escritura, primero ocurrió con la victoria que Dios le dio a Abraham. Si tú has experimentado la victoria del Señor, es decir, la salvación, tú querrás reconocer esto. Así es como opera la fe. Lo segundo, si eres llamado al servicio, si Dios tiene un llamado para tu vida como lo tuvo con Jacob, querrás que cuando Dios obre en tu vida, cuando Él te mueva hacia ese camino para su servicio, tú querrás reconocer la obra de Dios en tu vida, entregándole a Él esa 10ª parte. Y del mismo modo, para apoyar la obra de Dios, y adicionalmente al pobre y al necesitado, hacemos esto. Noten lo que dice al final de esta sección. Nos dice, el peregrino, el huérfano y la viuda, que están en tus puertas, es decir, en tu ciudad, ellos comerán y también serán satisfechos. Cuando practicas esto, dice, por hacer esto, tal como el diezmar nos enseña a temer al Señor, aquí dice, por hacer esto, el Señor tu Dios te bendecirá en todas las cosas que tu mano haga, en todas las obras de tu mano. ¿Qué aprendemos? Bien, ya no hay templo en Jerusalén, pero podemos ser guiados por la fe en el Espíritu y entender que Dios, aunque no exista el templo, Dios sigue obrando. Yo creo que quien es guiado por el Espíritu y camina en la fe, es bueno que entregue ese 10%, ese diezmo, no porque tenga que hacerlo, sino porque entendemos cómo obra Dios. Cuando damos para apoyar la obra de Dios, cuando damos para apoyar a los obreros de Dios, cuando damos para apoyar al huérfano, a la viuda, al peregrino y al extranjero que están entre nosotros, cuando damos para ayudar al necesitado, entonces estamos caminando en la fe y guiados por el Espíritu. Y la gente dirá, bien, ¿y qué hay de mi iglesia local? ¿Debo diezmar allí? Sé guiado por el Espíritu. No seas tan inmaduro espiritualmente que necesites que te entreguen todo por escrito. Ora al respecto. Preséntate ante Dios. Dios te guiará. Dios, por medio del Espíritu Santo, te lo indicará. Este 10%. Y les digo algo. Debemos ser generosos. No tenemos que limitarnos al 10%. Eso sería lo mínimo. ¿Es eso todo lo que debo hacer? Puedes dar más. Queremos ser personas que viven guiadas por el Espíritu, que caminan en la fe y que donde veamos a Dios obrando, Dios guiándonos, seamos generosos, seamos personas que por fe utilizan y destinan bien las bendiciones y la provisión que Dios nos ha dado, reconociendo que vienen de Él, dando al menos esa 10ª parte, ese diezmo. Eso es caminar en fe. Esa es la novedad del Espíritu que nos permite cumplir con la justicia de la ley. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.